Hola, hoy les quiero hablar de los retos y desafíos que los docentes enfrentamos en estos tiempos de educación virtual o a distancia debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Este no es un video únicamente para docentes, sino también puede servir para que nuestros estudiantes y sus familias entiendan un poco la dificultad que conlleva esta transición un poco abrupta de las clases presenciales a las clases virtuales. Comencemos. El primer reto o desafío parece bastante obvio y es el manejo mismo de los programas que posibilitan la educación a distancia. Digamos Google Classroom, que aparentemente es un programa bastante sencillo, requiere de ciertas habilidades, ciertas destrezas que el cuerpo docente a nivel nacional y me imagino que también a nivel de otros países no está acostumbrado a realizar. No es que se requiera una gran especialización, pero sí debe haber un proceso de capacitación que en muchos casos no se pudo tener debido a que esta situación nos tomó de un día para otro. Entonces, esas habilidades, esas destrezas para manejar los programas es una dificultad que tenemos que ir superando en el camino. Un segundo reto importante para poder sobrellevar la situación se refiere ya no al manejo de los programas, sino al hecho de haber descubierto que la tecnología que nosotros poseemos tal vez no es la adecuada o no es la requerida para poder llevar a cabo la educación a distancia. Puede ser que yo tenga un teléfono que me servía bien para mis propósitos de comunicación, pero cuando ya le instalo los programas de videoconferencia, me doy cuenta de que la memoria está llena, que no se le puede expandir, que es demasiado lento, que la conexión no es la adecuada. Entonces, descubro en el camino que la tecnología que uno como docente posee necesita actualizarse y eso por supuesto es un gran reto porque implica gastos, implica inversión en ese tipo de material. Un tercer reto se refiere al diseño mismo de las actividades que se dejan para realizar en casa, porque no es lo mismo pensar un trabajo, una tarea, una actividad para que se desarrolle en el aula donde los estudiantes pueden preguntar de manera inmediata, donde uno los está supervisando, donde se puede trabajar en grupos, donde se pueden hacer muchas cosas que ya a la distancia, ya en cada casa, resultan inviables, que no se pueden llevar a cabo. Entonces uno tiene que pensar bien qué actividades pueden resultar propicias y muchas veces no es tanto de ajustar las actividades a ciertos contenidos, sino casi que de adaptar ciertos contenidos para que se puedan realizar con cierto diseño desde las casas. Un cuarto elemento que aunque no parece tan complicado, pero sí tiene muchísima importancia, es el hecho de que desde las casas uno como docente necesita encontrar y adecuar un espacio propicio para el trabajo docente. Sería un poco difícil si un docente estuviera dando una clase virtual con una cantidad de interrupciones, que entra una persona, que pasa a otra persona, que hay un ruido por aquí, que hay un ruido por allá, que hay una distracción, que suena el teléfono, que me llaman para hacer la comida, lo que sea. Entonces, encontrar ese espacio propicio es difícil en muchos hogares donde los docentes tienen que dar algún tipo de consultoría, videoconferencia o incluso la concentración necesaria para planificar las actividades. Ese reto es complicado de resolver, sin embargo hay que hacerlo. Y el quinto elemento es más de carácter escénico, llamémoslo así, porque uno como docente de alguna manera siempre actúa en el aula, siempre está hay una dimensión teatral, digámoslo así. Pero ya desde casa, cuando uno tiene que explicar cosas, ya cuando uno se tiene que dirigir a una cámara, imaginando que los estudiantes están del otro lado, pues entonces la cosa cambia. Muchas veces incluso no podemos desarrollar el volumen normal de nuestra voz en el aula frente a un teléfono celular o a una computadora.
Otras veces puede ser que nos invada cierto miedo escénico, porque igual en el aula tal vez no estamos conscientes de esa situación, pero ya ante cámara nos podemos sentir un poco incómodos o intimidados incluso. Entonces vencer ese miedo escénico, darle la dimensión teatral adecuada a las explicaciones o la presencia que uno puede tener en videoconferencias es un reto que necesitamos superar cuanto antes para mejorar la interacción virtual con nuestros estudiantes. Yo finalizo acá y espero que estas reflexiones hayan sido de utilidad.